el diagnóstico diferencial, el tratamiento lo vamos a ir abarcando dentro de la clasificación y, bueno, las complicaciones. Vamos a definir qué es uveitis. Este viene a ser un proceso de inflamación del tracto uveal que cursa con ojo rojo, por ende también forma parte del diagnóstico diferencial de ojo rojo doloroso, ¿no? Bueno, la porción anterior de la uvea incluye lo que es el iris, el cuerpo ciliar, y la porción posterior de la uvea se conoce como coroides, ¿no? La uveitis intermedia abarca la pars planitis y la retina periférica. El término uvea deriva de la palabra latina uvea, ya que antiguamente los anatomistas, cuando esfoliaban o disecaban la parte exterior del ojo, se veían que dejaba una estructura similar al de una uva. De ahí es que proviene el término. La clasificación vamos a tomarlo de acuerdo a la clasificación anatómica, según el curso clínico, y según la lateralidad de cada brote y también la clasificación etiológica, ¿no? Bueno, hablando de la clasificación anatómica, esta nos indica básicamente la localización primaria de la inflamación. En este caso, en la uveitis anterior, que es la más frecuente, la localización primaria de la inflamación es en la cámara anterior. Algunos subtipos de estas son la iritis. En caso de que el cuerpo ciliar adyacente también esté inflamado o esté comprometido, este proceso se le va a conocer como iridociclitis. Otros subtipos serían la ciclitis anterior. En la uveitis intermedia, la localización primaria de inflamación es la cavidad vítrea. Algunos subtipos son la pars planitis, la ciclitis posterior. La uveitis posterior abarca la retina o la coroides. Algunos subtipos son la coroiditis, la retinitis y la corioretinitis. En el caso de la panuveitis, esta se define como la inflamación simultánea, no tanto de la cámara anterior, del humor vítreo y de la retina o la coroides. Ahora, hablando sobre la clasificación según el curso clínico, la dividimos en tres: aguda, crónica y recurrente. La aguda es aquella que se presenta de inicio súbito y presenta una duración limitada. La crónica es una uveitis persistente que recidiva antes de los 3 meses tras retirar el tratamiento. Y en caso de tener episodios repetidos, separados, con periodos de inactividad mayor de 3 meses sin tratamiento, hablamos de una uveitis recurrente. Según la clasificación, según la lateralidad en cada brote, vemos que las más frecuentes son las unilaterales y las mucho menos frecuentes son las bilaterales. Por otro lado, la clasificación etiológica, las más frecuentes son las idiopáticas, ¿no? Aquellas que no están asociadas a una enfermedad sistémica. Las asociadas a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis crónica juvenil, la espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, síndrome de Reiter. En caso de enfermedades sistémicas, tenemos a la sarcoidosis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Whipple y también el caso de la enfermedad de von Koyana-Hijikata. La clasificación también etiológica, según las infecciones, básicamente son secundarias infecciones endógenas, ¿no? Tanto bacterianas, parasitarias, fúngicas o víricas. Y algunos síndromes primarios oculares, tenemos la ciclitis heterocrónica de Fuchs, la pars planitis, la oftalmia simpática y la facolítica. Aquí podemos apreciar un cuadro más amplio de las causas infecciosas representativas de la uveitis, no tanto bacteriana, viral, fúngica y parasitaria. Otra clasificación son también cuando les dividimos si son no granulomatosas o granulomatosas. En el caso de las no granulomatosas, vemos que el inicio generalmente es agudo, el dolor y la fotofobia en estos pacientes va a estar acentuado, la visión borrosa es moderada, la inyección circuncorneal también es acentuada. El paciente presenta los precipitados queratíticos pequeños y blanquecinos, la pupila la encontramos pequeña y irregular. Algunas veces se puede presentar las sinequias posteriores, los nódulos en el iris, y la localización generalmente es la uvea anterior, ¿no? La evolución es aguda. En el caso de las granulomatosas, el inicio es insidioso. El dolor en el paciente, bueno, no evidencia, no lo presenta, o si lo presenta es mínimo. Fotofobia leve. En este caso, la visión borrosa sí es más acentuada y la inyección circuncorneal también es leve, ¿no? Bueno, básicamente en este tipo, o la granulomatosa, se caracteriza por la presencia de
precipitados retrocráticos gruesos a modo de grasa de carnero que van a estar pegados a la córnea, como vemos acá. Eh, ya bueno, el uveitis anterior, esta, bueno, se caracteriza por la presencia de leucocitos en la cámara anterior del ojo y como ya les indiqué, cuando esta abarca o afecta el cuerpo ciliar adyacente también se conoce como iridociclitis. Algunos signos y síntomas, la uveitis anterior. Bueno, tenemos la inyección ciliar, ¿no? Como vemos acá, viene a ser la hiperemia conjuntival de los vasos conjuntivales, tanto profundos y los epiesclerales. La miosis hiporreactiva, las células en el humor acuoso, que lo conocemos como el fenómeno de Tyndall, que está, bueno, lo vamos a evidenciar en la lámpara de hendidura, ¿no? Al ver que estas células van a estar flotando en la cámara anterior. También tenemos los nódulos del iris. En estos hay dos, los nódulos de Koppe en el borde pupilar y los nódulos de Boussaka en la superficie del iris. También vamos a evidenciar las sinequias posteriores o anteriores, pudiendo estas producir las cataratas y los glaucomas, ¿no? Bueno, básicamente, al haber miosis e inflamación, la pupila tiende a pegarse y de esta manera van a formar las sinequias. Típicamente aparece la hipotonía ocular y el hipopión, ¿no? Que viene, bueno, que es debido a la inflamación. Se va a colectar un material purulento en la parte inferior del ojo. Entonces, aquí tenemos los signos clínicos del uveitis anterior, tanto si se presenta en la fase aguda o en la fase crónica. Una diapositiva antes, por favor, Itira. Está bien. Ya. En la diapositiva de arriba se ve perfectamente el hipopio, ¿no? Tejido fibrinolítico, pero por gravedad se asienta en la parte inferior. Los nódulos pueden existir, es difícil de verlos en algunos tipos de uveitis. Y la diapositiva de abajo es una pupila totalmente irregular. Han visto que una parte está más sopladita. Quiere decir que esa parte sopladita no estaba pegado a la cápsula anterior del cristalino. Por eso es que se ha dilatado más. Las partes que no están sopladitas y tienen más precipitados fibrinolíticos en la zona o exfoliación, quiere decir que está pegado, o sea, no se puede dilatar, ¿no? Entonces se ven estas pupilas de esa forma cuando queremos abrir con medicamentos midriáticos como la atropina o la tropicamida. Sigue, por favor. Sí, doctor. Bueno, como indicaba, algunos signos clínicos de la uveitis anterior, la presentación aguda son fotofobia, dolor, eritema, disminución de la visión, lagrimeo, pleforoespasmos. Por otro lado, en la fase crónica vamos a poder evidenciar que, bueno, el ojo se presenta sin síntomas mínimos, ¿no? Incluso aún en presencia de inflamación severa, bueno, no va a haber tantos síntomas. Para el diagnóstico lo vamos a asociar a otros factores. Por ejemplo, tener una uveitis aguda anterior más una artritis, una lumbalgia o síntomas gastrointestinales o genitourinarios, la enfermedad en la que deberíamos sospechar es son espondiloartropatías seronegativas. Las pruebas analíticas a pedir serían el antígeno leucocitorio humano B27 y placas sacroiliacas. Ahora, si sospechamos de una uveitis aguda anterior más un factor asociado en este caso a las aptas, la enfermedad a sospechar es la enfermedad de Benset. También pedir pruebas analíticas, antígeno leucocitorio humano B25 y B51. También tener un factor asociado, un cuadro postraumático o postquirúrgico asociado a una uveitis aguda anterior, nos haría sospechar a una endoftalmitis y por esto pedir cultivos de vítreo, ¿no? Y en caso de no tener ningún factor asociado, ya indicamos que es nuestra sospecha sería una enfermedad idiopática, ¿no? Posiblemente, en este caso, también pedir posiblemente el antígeno leucocitorio humano B27. El tratamiento, bueno, se administra los midriáticos tópicos y los corticoides tópicos y sistémicos. Bueno, en ambos casos, tanto en la uveitis aguda anterior y la posterior, se administran los corticoides tópicos y sistémicos, ¿no? Básicamente, los corticoides
tópicos se administran más en la uveitis anterior y los corticoides sistémicos en la uveitis posterior. Los midriáticos tenemos en este caso los cicloplégicos, 1%, o la atropina 1%, que lo utilizamos o se utiliza para paralizar el músculo ciliar, y de esta manera va a disminuir el dolor y también se va a evitar la formación de sineques posteriores, ¿no? Los corticoides se usan básicamente porque estos disminuyen la inflamación ocular y de esta manera nos ayudan a acelerar la resolución del cuadro. Perdón, una palabra, solo para acotar, por favor, la anterior. El tratamiento con corticoides siempre se da, pero primero, antes de iniciar, digamos, una terapia con dosis altas de corticoides, porque muchas veces tenemos que dar incluso pulsos de corticoides, tenemos que descartar cualquier etiología infecciosa, porque si no podemos empeorar el cuadro, ¿no? Si fuera, digamos, por ejemplo, una toxoplasmosis, primero impregnar con la medicación para toxoplasmosis. Y después de unos días ya se le digamos, adiciona el corticoide, por ejemplo. Pero si descartamos toda patología viral, fúngica o bacteriana o parasitaria, entonces con confianza podemos iniciar los corticoides. ¿Listo? Sigue, por favor. Está bien, doctor. Ya. Ahora hablando de la uveitis intermedia, esa también se define, ¿no?, como un síndrome de inflamación ocular crónica que comprende la parte posterior del cuerpo ciliar, o sea, la pars plana, la coroides y la retina periférica. Esta generalmente es una inflamación idiopática insidiosa y suele afectar más a niños y a jóvenes adultos. Por lo general se presenta de forma o de manera bilateral. La etiología es desconocida o a veces está asociada a enfermedades sistémicas, ¿no?, como las que mencionamos, la esclerosis múltiple, la sarcoidosis, la tuberculosis, la sífilis, entre otras. La patología se centra en la pars planitis, ya que esta, como les indiqué, es un tipo de uveitis intermedia, en la cual se va a producirse la acumulación de un material inflamatorio en la base del vítreo y de la pars plana, a la cual se va a denominarse los bancos de nieve o bolas de nieve, que, bueno, vienen a ser agregados de células en la parte inferior, ¿no? Acá la podemos evidenciar. El motivo de consulta, bueno, clínicamente suele ser asintomático, o sea, no va a haber presencia de dolor ni fotofobia, pero lo más frecuente es que el paciente venga con síntomas de visión borrosa o miodesopsias, ¿no? El signo predominante es la vitritis y se pueden encontrar conglomerados también de células inflamatorias, a las que vamos a llamar los snowbars y los snowbacks, que son bolas blancas o bancos de nieve en la zona periférica del vítreo. En este caso, en esta primera imagen podemos evidenciar un snowback que, bueno, en acá se evidencia un exudado blanco plano sobre la pars plana y la retina periférica. En las imágenes de acá abajo podemos evidenciar las opacidades en formas de nieve, ¿no?, que bueno, se ven de diferentes tamaños, son redonditas, blanco-grisáceas, que están expuestas acá en la parte periférica del vítreo. Otros signos que se pueden presentar son la vasculitis retiniana periférica, el edema de mácula y el edema de papila. Ya, bueno, a la exploración clínica, en la mayoría de los casos, la parte externa del ojo se va a encontrarse blanca, no vamos a evidenciar signos inflamatorios. El segmento anterior va a ser normal o se puede presentar un tindal, pero en este caso de poca intensidad. Los signos más importantes de la uveitis intermedia, como ya indicamos, se aparece en el vítreo y estos bancos de nieve, ¿no?, o placas blanco-grisáceas sobre la pars plana, que es el signo característico de la pars planitis. También podemos evidenciar el edema macular cistoide, que, bueno, este viene a ser la causa más frecuente de disminución de agudeza visual en estos pacientes. El tratamiento es con inyecciones auriculares de corticoides, pero si estos no son suficientes, podemos añadir los inmunosupresores y fármacos biológicos, ¿no? Y en algunos casos se puede considerar realizar la vitrectomía.
Bueno, acá tenemos un protocolo jerárquico para el tratamiento de la uveitis que fue desarrollado en 1984 por los autores Diamond y Kaplan, bueno, el cual nos habla sobre, primero, indicar corticoides locales y sistémicos, posteriormente la crioterapia en los bancos de nieve, la vitrectomía por SPARC plana y por último agrega los inmunosupresores. Bueno, ahora desarrollaremos la uveitis posterior, que en esta, bueno, como ya indicamos, la afectación de la parte posterior, ¿no? De la uvea, y en esta se evidencia la inflamación coloretiniana activa. La etiología, vamos a ver en este cuadro la etiología no infecciosa y también la etiología infecciosa. En la no infecciosa la dividimos a su vez en dos, las enfermedades sistémicas y enfermedades no sistémicas. La etiología de enfermedad sistémica, a la cabeza tenemos la sarcoidosis, que, bueno, en esta imagen podemos apreciar la oclusión vascular y hemorragia de un paciente con sarcoidosis ocular. Vamos a desarrollar de manera más amplia más adelante. También tenemos el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, el síndrome de Sjögren. En las enfermedades no sistémicas con etiología tenemos la cororetinitis de Gaucher, el síndrome de punto blanco evanescente múltiple, la panuveitis con coroiditis multifocal, la coroiditis interna punteada y la coroiditis propenfil. Las etiologías no infecciosas de la uveitis posterior, a la cabeza tenemos los citomegalovirus, el sífilis, la enfermedad por el virus Zika y la toxoplasmosis. Las manifestaciones clínicas, bueno, los síntomas fundamentales en estos pacientes son las miodesopsias y la disminución de la agudeza visual. Las miodesopsias son, el paciente indica o describe, ¿no?, que ve como moscas voladoras en su campo visual. Los signos en el vítreo son, o encontramos las opacidades vítreas y un aumento de la celularidad vítrea, que la conocemos como vitritis. En el fondo de ojo algunos signos son la coroiditis, que son aquellas manchas pálidas o amarillentas profundas. También encontramos la retinitis, que son aquellas manchas blanquecinas que, como vemos acá, no presentan bordes definidos. Y en las vasculitis, ¿no? Bueno, en esta encontramos las perifeblitis y las periarteritis, que son infiltrados blanquecinos perivasculares segmentarios, a los cuales se les llama envainamientos vasculares. Algo a recalcar es que la uveitis aguda, bueno, en la uveitis posterior son mucho menos dolorosas que las uveitis anteriores, pero estas pueden provocar algunos cambios visuales inespecíficos, como les indicaba, las moscas volantes o las miodesopsias, los flotadores y la agudeza visual reducida. El diagnóstico se hace mediante la visualización directa de la inflamación coloretiniana activa y también mediante la detección de leucocitos en el humor vítreo al momento de hacer el examen oftalmológico. Un momentito, Indira, por favor, tu anterior diapositiva, la anterior a esta. Eso, perfecto. Las mosquitas volantes se refieren a que son cuerpos flotantes en el vítreo por cualquier proceso inflamatorio puede haber. Entonces, fíjense ese fondo de ojo con unas, se llaman unas lesiones granulomatosas, la parte, digamos, del fondo de ojo más oscuro, ¿no? Esto parece efectivamente que es una toxoplasmosis. La pérdida de la visión se va a dar dependiendo de la zona donde se aniden, digamos, este tipo de lesiones. Si se anidan en la parte periférica de la retina, a veces el paciente no tiene ni síntomas, pero como en este caso, fíjense que se está anidando en la región macular. Con la toxoplasmosis o con otro tipo de digamos, lesión sistémica infecciosa, como el citomegalovirus o la tuberculosis, la más común es la toxoplasmosis. Si afecta la zona de la mácula, ya no hay nada que hacer. Esa visión central está perdida. Siempre va a quedar un escotoma central en ese paciente. Bien, entonces la pérdida de la visión, las uveitis posteriores, dependiendo de dónde se aniden este tipo de lesiones. Las lesiones activas son las que no están pigmentadas, o sea, estas tienen pigmentos, si se dan cuenta, ¿no? Y las activas son las más brillosas, menos pigmentadas. Eso quiere decir que la enfermedad está activa.
Y las lesiones pigmentadas quiere decir que la enfermedad, como la toxo, por ejemplo, ya en un momento dado de su vida ha tocado su organismo y ha dejado este tipo de lesiones, pero no está activa. Sigue, por favor. Está bien, doctor. Bueno, en el diagnóstico diferencial, bueno, vamos a tener los flotadores y las moscas volantes. Los flotadores vienen a ser aquellas manchas en movimiento en el campo visual del paciente que, bueno, estas suelen aparecer algunas veces, ¿no? Y generalmente se presentan en pequeños tamaños, en cantidades también pequeñas o en cantidades mayores. En estos casos hay pacientes con uveitis posteriores que pueden tener estos flotadores, ¿no? Y que estos flotadores no solamente son resultado de una inflamación, sino que vienen a ser resultados de un proceso no inflamatorio, como en el caso del envejecimiento normal. Por otro lado, las moscas volantes, que como dijo el doctor, son manchas pequeñas, no puntos, círculos que se ven en el campo visual también del paciente. Estas parecen estar enfrente del ojo, pero en realidad se ubican flotando en su interior. Y estas moscas volantes también puede ocurrir en pacientes que presenten desprendimiento o desgarro de la retina. El tratamiento más eficaz es el etiológico, ¿no? Saber cuál es la causa para ir a atacar principalmente la etiología. También se pueden usar corticoides y otros inmunosupresores como lo que es la ciclosporina, la ciclofosfamida. Aquí tenemos un algoritmo terapéutico. En este caso, usamos un esteroide sistémico, puede ser la metilprednisolona de 10 a 15 miligramos por kilo al día por 3 días, más un inmunomodulador. Vamos a evaluar la respuesta a este tratamiento, si es adecuada. Disminuimos los esteroides a menos de 7.5 miligramos al día a los 3 meses. Y en caso de no ser adecuada, ya se tiene que determinar la causa y dar el tratamiento específico. En la panuveitis, como ya indicamos, viene a ser la inflamación generalizada, ¿no? De las 3 partes de la uvea, es decir, del iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Los criterios diagnósticos es, bueno, lo primordial, no evidenciar la inflamación coroidea o la inflamación retiniana. También evidencia la inflamación vítrea y la presencia de signos de uveitis anterior, o sea, evidencia las células y el brote en la cámara anterior, como los precipitados queráticos o las inequias posteriores. El enfoque clínico que debemos tener es, número 1, la historia ocular detallada, ¿no? Tenemos que indagar sobre la duración de los síntomas o del proceso inflamatorio para evidenciar si esto es agudo o crónico. Tenemos que indagar sobre los números de episodios, si ha sido recurrente y la lateralidad de los síntomas. Para el examen ocular, básicamente nos centramos en identificar la ubicación anatómica de la uveitis, no el tipo de inflamación, si es granulomatosa o no es granulomatosa. En la historia sistémica, en esta ya realizamos preguntas más específicas. Vamos a preguntar sobre afecciones o síndromes asociados que pueden estar causando la uveitis. Las pruebas auxiliares, vamos a usar la lámpara de hendidura en caso tengamos sospechas de inflamación del segmento anterior que afecten el iris. Por otro lado, usamos la biomicroscopía ecográfica si sospechamos de una afectación del cuerpo ciliar. La angiografía con fluoresceína del fondo de ojo, bueno, esta la usamos y es obligatoria en caso de lesiones retinianas y coroideas. Y la angiografía con verde de indocianina, ¿no? Que lo usamos básicamente para obtener imágenes de la coroides. En el manejo, los agentes infecciosos, ¿no? La terapia antimicrobiana específica. En este caso, vamos a ver si vamos a dar antibióticos, antiparasitarios, antivirales. Esto tiene que ir evaluado por el especialista, ¿no? Durante un tiempo adecuado y ver si va o no acompañado de los corticosteroides. El pilar del tratamiento de la uveitis no infecciosa viene a ser la terapia antiinflamatoria. Y en caso de panuveitis grave o resistente al tratamiento, ya se necesita agentes inmunosupresores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación etiológica. Vamos a tocar la bacteriana, viral, la fúngica y la parasitaria. Vamos a empezar con la bacteriana. En este caso vamos a hablar de la TBC. Bueno, como sabemos, la tuberculosis es una infección de tipo granulomatosa crónica que va a estar causada por el Mycobacterium tuberculosis.
Bueno, también como sabemos al inicio, esta es una enfermedad netamente pulmonar, ¿no? Pero esta puede extenderse a través del torrente sanguíneo a otros sitios. En este caso, la afectación ocular a menudo tiene lugar sin manifestaciones clínicas, sistémicas evidentes. Por eso es que debemos prestarle mayor importancia. Las manifestaciones oftalmológicas son la uveitis anterior, que esta es frecuente y normalmente se presenta es de tipo granulomatosa. La vitritis, que es muy frecuente también, viene a ser secundaria, un foco primario anterior, intermedio, posterior. Entre estas manifestaciones oculares se encuentra lo que es el edema cistoide y la formación de una membrana epirretiniana. También vamos a evidenciar los granulomas choroideos o los tubérculos, que son lesiones focales prominentes en forma de cúpula, como vemos acá. En forma de cúpula pueden ser unido bilaterales, pueden presentarse de modo únicas o múltiples, y también en acá recalcar que en pacientes con SIDA puede haber una infiltración difusa en estos pacientes. También podemos evidenciar la coroiditis sin presencia de tubérculos, que típicamente son multifocales. Estas progresan con un patrón serpinginoso centrífugo, que, bueno, en este caso la coroiditis que sigue este trayecto serpinginoso, como vemos acá, es bastante específica de TB. Otra manifestación oftalmológica es la vasculitis retiniana, que esta es preferiblemente venosa. Son frecuentes en estos casos las hemorragias retinianas que vemos acá. Entonces, en estos pacientes puede haber una oclusión vascular con una isquemia extensa y una neovascularización preretiniana o papilar. Otras manifestaciones que podemos encontrar en la tuberculosis son los nódulos palpebrales de color marrón rojizo, la conjuntivitis, la queratitis intersticial y la escleritis. Las pruebas complementarias para hacer el diagnóstico, como sabemos, a menudo es clínico, ¿no? Y debemos tener en cuenta los indicios de exposición previa a TB del paciente, el estudio sistémico, y esto se da por el especialista. Las pruebas complementarias oculares, bueno, se ha visto que el RCP es muy específica, pero tiene una sensibilidad variable. La tomografía de coherencia óptica es útil porque nos ayuda a valorar la mácula, la geografía con fluoresceína. Bueno, básicamente nos ayuda a establecer si hay coroiditis activa y también nos ayuda a confirmar la presencia, ¿no?, de una neovascularización preretiniana y la isquemia. En el tratamiento, el paciente recibe lo que es la terapia múltiple durante el tiempo necesario, ¿no? Bueno, a menudo se empieza con los 4 fármacos y esto siempre se hace bajo la supervisión del especialista. Los puntos a tener en cuenta es que si se usa el etambutol, se debe vigilar porque este puede causar la aparición de una neuropatía óptica. En caso de la rifabutina, puede causar una uveitis anterior. Entonces, los corticoides tópicos y sistémicos se pueden usar de forma simultánea para básicamente reducir el daño inducido por la inflamación, sobre todo en las primeras semanas, ¿no?, del cuadro, donde que es en esta fase o en esta etapa donde que vamos a impedir un empeoramiento de las lesiones. También se puede usar el láser a la retina isquémica, que lo usamos para tratar las neovascularizaciones preretinianas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la sífilis. Las manifestaciones oculares de la sífilis son la uveitis anterior, que esta puede ser granulomatosa o no, y también se puede presentar de forma bilateral. La corioretinitis, que a menudo es multifocal, como vemos acá, es bilateral y más que todo se asocia a la vitritis. Bueno, otra manifestación ocular son la corioretinopatía placoide posterior sifílica aguda, como vemos en esta imagen, que se caracteriza por grandes lesiones retinianas de color amarillo pálido, como vemos acá, en el polo posterior, y bueno, se cree que esta es a causa de la infección del epitelio pigmentario, y generalmente ocurre más en pacientes inmunodeprimidos. La retinitis, que bueno, tiene un aspecto de vidrio esmerilado, y la neuritis óptica o la neuroretinitis, que vemos en esta imagen.
Las pruebas complementarias a realizar serían la serología, el estudio sistémico y tener muestras tanto en el humor acuoso o vitro para RSP. Otra patología a hablar es la lepra. En esta, las manifestaciones oculares son principalmente secundarios a la infección bacteriana directa, ¿no? Bueno, la uveitis, encontramos la uveitis anterior, que es crónica y bueno, es poco intensa. Clásicamente esta uveitis anterior se describe como una plasmoide, ¿no? Que se presenta con abundante fibrina. Una lesión patognoménica son estas de acá, las perlas del iris que vemos, que suelen tener un diámetro menor a 0.5 milímetros. Otra manifestación son las queratitis, que son nervios corneales engrosados. Y otra presentación ocular en la lepra son la miosis y la atrofia del iris, ¿no? Que esta básicamente se da por una inervación defectuosa del dilatador de la pupila. Las pruebas complementarias a pedir sería la lepromina, que nos ayuda a distinguir entre si es una lepra tuberculoide o una lepra lepromatosa. El tratamiento para la uveitis anterior es usar corticoides. En la clasificación etiológica, en el punto viral vamos también a abarcar otras enfermedades, como por ejemplo el herpes simple, que las manifestaciones oculares, en este caso es frecuente la atrofia del iris parchada y a veces sectorial. Esta es la parchada y esta es la sectorial, que a veces incluye el epitelio pigmentario y un aumento de la presión intraocular. El antecedente, bueno, a menudo existe el antecedente de queratitis por herpes en pacientes que ya hayan presentado herpes labial o a veces herpes genital. En el caso de la varicela zoster, la presentación oftalmológica es la uveitis anterior, que se presenta de gravedad variable en alrededor del 50% de los pacientes. Comienza generalmente 1 o a 3 semanas después de que se haya presentado el exantema cutáneo agudo. Las manifestaciones oculares, aparte de la uveitis anterior, vienen a ser signos de inflamación granulomatosa y atrofia sectorial del iris, como vemos en este caso. La sensibilidad corneal también puede estar disminuida y la presión intraocular puede estar elevada. En el citomegalovirus, este típicamente se presenta en pacientes con VIH que presentan un recuento celular de CD4 menor a 100. Es la causa más frecuente en caso de retinitis y ceguera en pacientes con SIDA. La afectación ocular más frecuente viene a ser la retinopatía producida por el VIH, que va a producir los exudados blancos secundarios a microinfartos, que no, generalmente estos no suelen comprometer la visión. Entonces lo que produce es una retinitis con vasculitis a modo de pizza de queso y tomate, como vemos en esta imagen. El tratamiento básicamente se realiza mediante el ganciclovir o Fosmet sistémicos o también mediante dispositivos de liberación lenta intravítrea. En el caso de pacientes con VIH, las manifestaciones oculares que vamos a evidenciar en la conjuntiva son el sarcoma de Kaposi, el carcinoma epidermoide y la microvasculopatía está en el 80%. En la córnea se va a evidenciar la queratoconjuntivitis seca y mayor incidencia de queratitis. En la uveitis anterior, esta está asociada a infecciones oculares y otra manifestación ocular que podemos encontrar en pacientes con VIH son las microangiopatías retinianas asociadas al VIH, ¿no? Ya, entrando a la clasificación etiológica parasitaria, hablamos de la toxoplasmosis, que esta viene a ser la causa más frecuente conocida de uveitis posterior. Incluso algunos autores consideran que es la causa de uveitis posterior en general, ¿no? La mayoría de los casos es congénita y se produce por una reactivación en la edad adulta. El aspecto que presenta es la coloretinitis cicatricial negruzca con un fondo adyacente, con un foco adyacente de aspecto algodonoso y bordes definidos que van a corresponder al área de activación o de reactivación. Generalmente otros síntomas concomitantes son la vitritis, la uveitis anterior, en este caso a diferencia del citomegalovirus. En la clasificación etiológica, entrando a la fúngica, hablamos de la candidiasis y la histoplasmosis.
La candidiasis, debemos sospechar en aquellos pacientes con uso de catéteres que han sido tratados con corticosteroides, inmunosupresores o antibióticos de amplio espectro. Las manifestaciones oculares, vamos a evidenciar lesiones de aspecto algodonoso en el vítreo. El tratamiento se realiza mediante la fotericina intravenosa y los corticoides intravenosos. En la histoplasmosis, las manifestaciones oculares a destacar encontramos la tríada clásica, que abarca las múltiples manchas, o sea, manchas de misto de atrofia retinocoroidea blanca y de unos 200 milímetros de diámetro. También está formado por la atrofia peripapilar, que es esta, y la ausencia de vitritis. Entrando a la clasificación etiológica asociada a enfermedades autoinmunes, vamos a abarcar lo que en el caso de las artritis, la artritis crónica juvenil, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y el síndrome de Reiter. En las enfermedades sistémicas abarcamos sobre la sarcoidosis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Crohn y la enfermedad de Weber. La artritis crónica juvenil, es más frecuente en niños, ¿no? Con ano positivo, de 2 a 15 años. La forma oligoarticular precoz de antígeno leucocitorio humano en PR5 es el subtipo más frecuente que va a estar asociado a uveitis, y también se considera que es la causa más frecuente asociada a uveitis en la infancia. Estas tienen un mal pronóstico visual por la aparición de catarata, de queratopatía en banda, que es muy típico, y también por la aparición de glaucoma. En la espondilitis anquilosante, la uveitis se presenta como una complicación extraarticular, que es más frecuente. La enfermedad también se le considera que es la enfermedad más frecuente asociada a la uveitis anterior. Se presenta más en varones de 20 a 40 años con antecedentes de rigidez lumbar o con un antígeno leucocitorio humano B2. Otros hallazgos concomitantes a la espondilitis anquilosante son la escleritis, episcleritis, la queratitis y la ptosis mecánica. Este es un artículo en el cual en el 2018 realizado en Estados Unidos, que indica que a nivel mundial podemos ver que la primera causa que produce uveitis en la población infantil es la artritis idiopática juvenil. El síndrome de Reiter, esta se produce o se da más en varones que presentan de 20 a 40 años, que presentan también el antígeno leucocitorio humano B27 positivo. Va acompañado de poliartritis, uretritis, conjuntivitis y la uveitis anterior. La manifestación ocular más frecuente en estos pacientes con síndrome de Reiter es la conjuntivitis. En el caso de la sarcoidosis, afecta más a mujeres de 20 a 50 años. Se presenta con una uveitis anterior granulomatosa. La afectación típica en estos pacientes es la periferitis, que se representa a modos de gotas de cera, como vemos en esta imagen. Y también la podemos distinguir por la tríada de Gifford, que abarca uveitis, fiebre y parotiditis. La colitis ulcerosa se presenta con una uveitis aguda anterior, que ocurre en alrededor del 5% y puede también coincidir con agudizaciones de la colitis. Otras manifestaciones oculares en la colitis ulcerosa son la conjuntivitis, episcleritis y la escleritis. En el caso de la enfermedad de Behçet, esta se presenta más en varones jóvenes. También se presentan aftas orales y genitales, lesiones tipo gastroenteritis, lesiones cutáneas tipo eritema nodoso. El patrón clásico que se presenta en la enfermedad de Behçet son la panuveitis de comienzo agudo, recidivante, remitente con vasculitis retiniana, y a menudo presentan una resolución espontánea. Esta vasculopatía retiniana es la principal causa de deterioro visual en los pacientes que presentan enfermedad de Behçet. En esta imagen podemos evidenciar una hemorragia intrarretiniana generalizada en los pacientes que la enfermedad de Crohn, en esta, se ha visto que aparece en la uveitis aguda anterior, aparece en el 3% de los casos. El ojo seco, la conjuntivitis y la episcleritis son las causas más comunes en la población en general. En la enfermedad de Weber, las manifestaciones oculares son la uveitis, que esta se caracteriza por presentar queratitis, uveitis anterior, vitritis, retinitis con hemorragia, focos blancos algodonosos.
y riesgo de oclusiones vasculares y colitis multifocal. Algunas manifestaciones oftalmológicas o neurooftalmológicas de la enfermedad de Whipple son la parálisis de la mirada, el nixtasmo, la oftalmoplegia, la papiledema, la atrofia óptica, y también es típico encontrar la miorritmia optomusculatoria en estos pacientes. Por favor, Bueno, cuiden sus micros. Se está filtrando un micro ahí que está abierto. Sigue, por favor. bueno, para el diagnóstico y la remisión al oftalmólogo, en general nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo debemos derivar a un oftalmólogo? Bueno, para esto debemos, básicamente se requiere derivar al oftalmólogo en pacientes en los cuales sospechemos una inflamación del tracto uveal en función tanto a los síntomas y a los hallazgos que encontremos en el examen físico, o también a la presencia de otras enfermedades concomitantes a la uveitis. Entonces, RSVP es un mnemotécnico que se puede usar para poder derivar al paciente al oftalmólogo, ¿no? La R significa enrojecimiento y este tiene que ser persistente, ya que, como sabemos, el enrojecimiento es común, ¿no? Y a menudo se manifiesta en la población y generalmente esto no amenaza la salud visual, ¿no? No amenaza la visión y puede darse, por ejemplo, como a causa de una alergia ocular. La S de sensibilidad a la luz, que, bueno, aunque esta no es específica de una uveitis anterior aguda, puede darse en casos de migraña, por ejemplo. Entonces, y también estas podrían indicar una inflamación ocular, ¿no? La V de cambio visual o pérdida o oscurecimiento, que, bueno, cualquier queja del paciente de pérdida o oscurecimiento de la visión necesita ser evaluado por un oftalmólogo, ¿no? Y la P de dolor, ¿no? Que esta es prominente en pacientes que presentan uveitis anterior, como ya vimos, pero este generalmente está ausente en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el ojo seco o la alergia, lo cual nos ayudaría a descartar. Entonces, si un paciente presenta todas estas características, ya podemos estar pensando en derivarlo a un oftalmólogo. Ya. El diagnóstico diferencial lo podemos diferenciar de un ojo rojo, ya que en la iritis o la uveitis anterior, como les mencioné, el enrojecimiento se observa principalmente en el limbo, ¿no? Junto con la pupila contraída y el dolor. Es por eso que nos ayudamos a diferenciarlo del ojo rojo. También las células en la cámara anterior nos ayuda a diferenciarlo si es una úlcera corneal bacteriana o una escleritis. En el caso del síndrome de la enmascarada, tenemos que tener en cuenta el linfoma intraocular. El linfoma intraocular es una neoplasia, en sí es la neoplasia más común, ¿no? Que se presenta como uveitis en adultos que presentan el linfoma. Y bueno, y también por esto nos podemos ayudar a diferenciar. Algunas complicaciones de la uveitis. En general, esto puede estar asociado a una variedad de complicaciones. La evaluación un oftalmólogo, por un especialista, es importante. Y bueno, algunas complicaciones pueden incluir estas, ¿no? La queratopatía en banda, que viene a ser el depósito de calcio en el epitelio de la córnea. Otras complicaciones son las inequias posteriores, que como ya indicamos es la adherencia del iris al cristalino. Otra complicación es la catarata, que básicamente resulta de la inflamación en algunos pacientes o del tratamiento con glucocorticoides, ¿no? En otros tipos de pacientes. Otra complicación es la hipertensión intraocular y el glaucoma. Y por último, el edema macular cistoideo, que viene de ser la acumulación de líquido en el área de la visión central. Bueno, en este caso, en el caso del edema macular cistoideo, la tomografía de coherencia óptica esto se usa con más frecuencia para poder detectar este edema macular cistoideo. Ya todo, doctor. Perfecto, gracias Indira, muy buena tu revisión. Entonces chicos, fíjense bien, ¿cuál de los tipos de uveitis debe de ser derivado al oftalmólogo? ¿Qué dirían ustedes? Todos.
Pero lo importante es que sepan diagnosticarlo. Ya nos ha explicado bien en la clínica los signos y síntomas de gravedad, en los cuales está un ojo rojo persistente. Puede haber sensibilidad o no a la luz, pero lo importante es que haya dolor y haya cambios en la visión, o sea, pérdida en algún porcentaje de la vista. Son signos de alerta. Son signos que de repente otras patologías de ojo rojo no te dan, como una hemorragia subconjuntival, una misma epiescleritis no te da eso, o una conjuntivitis. Entonces, la anamnesis en estos casos, muchachos, es preponderante para nosotros tener ya una idea e irnos orientando a una hipótesis diagnóstica. Ustedes lo envían con esa hipótesis diagnóstica que está con la verdad, perfecto, lo están ayudando al paciente. Pero como les digo, todos los casos de uveitis o sospecha de uveitis hay que enviarlo al oftalmólogo. La anamnesis y una historia clínica detallada nos ayuda tanto que, por ejemplo, podemos ir a sospechar que el paciente tiene tuberculosis, sífilis, un paciente con VIH positivo, con síntomas oculares. Tenemos que directamente ya pensar, ya darnos cuenta de que puede estar haciendo una corioretinitis o una uveitis posterior por citomegalovirus. También estos pacientes se aprovechan los hongos como la cándida, que causa una vitreitis. Entonces, solamente preguntando al paciente, viendo, observando con una historia clínica adecuada, nos orientamos para nuestro diagnóstico. Ahora, si se trata de examinar, digamos, el ojo, en el caso de un paciente, ustedes, como ya les he dicho en muchas clases, no van a tener la oportunidad de tener a la mano una lámpara hendidura. Además, ni la saben manejar. O de repente ni un oftalmoscopio, que eso lo deberían tener siempre, como ya les dijimos, para hacer una buena fundoscopía. Entonces, como bien nos ha dicho Indira, la mayor parte de las inflamaciones del tracto uvear son las uveitis anteriores. Entonces, las uveitis anteriores se manifiestan y tienen sus signos y síntomas en la clínica. Y eso es lo que no podemos fallar por nada del mundo, ¿no? Con los ojos rojos, que es el diagnóstico diferencial. En una uveitis tenemos el síndrome de ojo rojo, que es más periquerático, o sea, alrededor de la córnea, más que en la parte periférica, o sea, de los fondos de saco conjuntivales. Es una hiperemia un poco rojiza, hasta se puede poner violácea porque son vasos profundos. Muchas veces la córnea no está muy clara, esa claridad, ese brillo que presenta normalmente. Por eso es que la visión se deteriora un poco. Ustedes alumbran con la linternita, van a ver una córnea en el ojito bueno y en el ojito que está con uveitis diferente, no tiene ese brillo. Se llega a ver la pupila, porque no está totalmente edematizada esa córnea. La pupila por lo general no es midriática, es miótica y no tiene mucho reflejo fotomotor. O sea, ustedes alumbran, no se va a cerrar tanto, pero está más en posición miótica, o sea, más cerradita que abierta. Y bueno, se puede ver si es una uveitis granulomatosa o no granulomatosa, o aguda o más crónica, si existen precipitados endoteliales. Eso se ve claramente.
Entonces, con todos esos datos, y por la clínica, lógicamente, hay un poco de dolor y hay disminución, digamos, leve de la agudeza visual, ustedes ya pueden diagnosticar que puede ser una uveitis anterior. Cuando llega al oftalmólogo una uveitis anterior, antes, digamos, tenemos que examinar el ojo exhaustivamente, ¿no? El fondo de ojo. Hay que tratar de dilatar inmediatamente para que no haya sinequias y así nos va a permitir examinar mejor el fondo de ojo. Pedir inmediatamente todos los exámenes para descartar alguna patología infecciosa. Con toda la anamnesis y los antecedentes que tiene el paciente, iniciamos el tratamiento. Tratamiento generalmente de las uveitis cuando están asociados a enfermedades inflamatorias sistémicas, autoinmunes, es, como dijo bien Indira, la piedra angular, los corticoides sistémicos. Tenemos que comenzar con dosis altas e ir bajando paulatinamente estos corticoides. Porque podemos causar, digamos, los efectos secundarios propios de los corticoides, porque muchas veces este tratamiento se hace prolongado. Entonces bajamos, podemos usar prednisona, bajamos, primero con dosis bastante altas, pueden ser hasta 2 gramos por kilo peso, y vamos bajando. Si se va controlando la inflamación en buena hora, pero a veces hay pacientes que no responden bien a los corticoides. Entonces tenemos que echar mano a los inmunosupresores, a los citotóxicos, ciclofosfamida, etcétera, etcétera, de la mano con otras especialidades como la reumatología o la medicina interna, para tratar de evitar, digamos, desastres, porque la uveitis, si no se trata, no se cura adecuadamente, causa ceguera, chicos. Es muy importante diagnosticar y hacer el tratamiento adecuado. Es una patología que causa ceguera, ¿sí? No lo tratamos por todas las complicaciones que tiene. Nos da catarata, y las cataratas generalmente en uveitis son muy complicadas para operarlas, o nos puede dar glaucoma. ¿Listo? Ya hemos visto en la clase de glaucoma secundario que hay por uveitis, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, Jordi, dime. y para detectar o tratar de sacar un diagnóstico diferencial de otra patología cuando nos llega a emergencia, podemos usar la luz azul con la fluoresceína para poder hacer como un diagnóstico diferencial. No hay necesidad de la lámpara de hendidura. A veces pueden usar una gotita de fluoresceína en el ojito, pero antes poniéndole una gota de anestésico. Y con una luz azul van a ver si existe algún defecto de epitelio, o sea, una úlcera, ya sea en la córnea, principalmente se ve ahí, o también pues, se puede ver en la conjuntiva. El diagnóstico diferencial de la uveitis anterior, chicos, en la próxima clase vamos a hacer eso, es principalmente las conjuntivitis. Luego las queratitis. Para diagnosticar bien una queratitis, un tipo de ahí es donde podemos poner una gotita de fluoresceína y se ve mucho mejor con la luz azul. Se ve perfectamente, ¿no? Si nosotros ponemos una gotita en un paciente que tiene uveitis, no vamos a ver nada, no se va a impregnar porque la fluoresceína se impregna en tejidos que tienen falta de continuidad, o sea, en úlceras. Si está el tejido entero, si está el epitelio entero, con todas sus capas, no se va a impregnar. Entonces, lo va a lavar nada más
la lágrima, y en caso de la uveitis, en caso de conjuntivitis, en caso de glaucoma agudo, que entra también en el grupo de enfermedades de síndrome de ojo rojo, no se va a impregnar nada. En el caso de queratitis, sí, solamente en caso de úlceras de córnea o a veces por problemas traumáticos en la conjuntiva, etcétera, etcétera. Pero sin necesidad de lámpara de hendidura se puede, no hay problema. Y ustedes a simple vista pueden ver si existe algún daño en la córnea. ¿Qué más, chicos? Doctor, en cuanto a lo que expusieron en uveitis, creo, no sé si escuché bien o mal, que el dolor por la presión intraocular va a ser en ambos ojos. Eso nos podría diferenciar de un glaucoma agudo, porque la presión intraocular y el dolor va a ser en un solo ojo. Mira, en uveitis, el dolor por aumento de la presión se puede dar, pero se va a dar en el ojo que está afectado. Si el otro ojo no está afectado con uveitis, no tiene por qué doler. Es muy raro las uveitis bilaterales, pero existen. Y con glaucoma incluso más raro, o sea, con aumento de la presión secundaria a la uveitis. Pero por lo general, el dolor, la fotosensibilidad del edema córnea es por aumento de la presión intraocular por la inflamación que hay dentro del ojo afectado. Si es el ojo derecho, te tiene que doler el ojo derecho. El otro ojito no tiene nada que ver ahí. En caso de glaucoma agudo, también solamente duele el ojito que está haciendo la crisis glaucomatosa. El otro ojo, mientras no esté con una presión altísima, no tiene por qué doler. Glaucoma agudo, por lo general, se presenta unilateralmente, pero ahí está el ojo. El glaucoma agudo, ustedes saben que es un ojo pequeño, hipermétrope, o sea, tiene sus características, y el ángulo iridocorneal es cerrado, es estrecho. Eso significa que el otro ojito también es igual. Es muy raro que un paciente tenga un ojo miope y el otro ojo totalmente hipermétrope, eso casi no se da. La característica, digamos, anátomo-funcional de los ojos es igual en ambos ojos de la persona. Lo que pasa que en el glaucoma agudo tenemos que hacer el tratamiento profiláctico, o sea, hacer una iridotomía láser en el ojo contralateral, en el ojo que está bien. ¿Para qué? Para evitar justamente que haga una crisis glaucomatosa que el ojito a tratar está haciendo. Entonces, al otro ojo se le hace un tratamiento, pero el otro ojo no duele. ¿Por qué? Porque no está haciendo crisis, no ha aumentado la presión por encima de 40 o 50 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, solamente duele el ojo afectado en ambas patologías. Muy bien, ¿qué más, chicos? Jules, dime. Ya nos habló algo Indira. Por lo general, esto es en enfermedades infecciosas. Pero hay enfermedades infecciosas que normalmente lo detectamos con exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? O otro tipo de exámenes, como la tuberculosis, la sífilis, ¿no? Por ejemplo, si hay una cándida en el vítreo, podemos hacer un aspirado ligero del humor acuoso o el humor vítreo, o sea, una punción para detectar, digamos,
las cifras de la cándida, pero generalmente se hace en enfermedades infecciosas. Cuando no tenemos el diagnóstico, digamos, certero por la clínica ni por los laboratorios, que en hongos es difícil, ¿no? Así es, Jules. ¿Qué más, chicos? Bueno, creo que ya están cansados. Entonces creo que está claro todo, ¿no? Lo de uveitis está claro, lo importante, cualquier tipo de uveitis hay que derivarlo al oftalmólogo, pero ustedes tienen que diagnosticar la uveitis, eso es lo que me interesa. Con la clínica se puede hacer y con la anamnesis se puede hacer muchas cosas, cosas que a veces la tecnología no nos ayuda tanto. ¿Listo? Dime, Yul. Eso. Corticoide tópico. Sigue, sigue, dime. Sí, ese es el corticoide que generalmente usamos. El acetato porque tiene, aparte es de acción rápida y tiene un poquito mejor penetración. Pero fíjate, nosotros tenemos dos barreras grandes antes de entrar al tracto uveal, o sea, a la iris, al cuerpo ciliar y a la coroides. Entonces, que penetre hasta ahí no nos va a hacer el efecto que quisiéramos. Por eso es que no se trata, digamos, solamente con este tipo de corticoides tópicos. ¿No? Las inflamaciones superficiales sí nos ayudan mucho, pero las profundas ya no nos ayudan. Tiene que ser por vía sistémica, porque el tracto uveal es, ya saben que es, digamos, la capa del ojito más vascularizada. Entonces va a tener por vía sistémica mucho mejor aporte para disminuir cualquier tipo de inflamación. Esa es la piedra angular del tratamiento. No existe otra. Incluso si no le das corticoides tópicos, no hay gran cambio. El cambio va a ser básicamente el tratamiento sistémico. Muy bien. Y hay que ir reduciendo poco a poco, dar dosis altas, nunca cortar, digamos, cuando un paciente está impregnado con corticoides de sopetón. ¿Por qué? Porque puede reaccionar el ojo y causar una inflamación de rebote y causar mayores daños. Hay una disyuntiva de los oftalmólogos a veces cuando damos corticoides, usted sabe que los corticoides aumentan la presión intraocular. Hay un glaucoma secundario por corticoides. Entonces, cuando la presión está alta del ojo uveítico, con una uveitis anterior, a veces no sabemos exactamente si es por la reacción inflamatoria, que todavía no está controlada por los corticoides, o por el corticoide mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Los dos pueden causar aumento de la presión y glaucoma. ¿Qué más, chicos? Bueno, muy bien. Creo que ahí quedamos.
Que tengan una buena tarde y hasta la próxima semana con todos. De